Hola a todos los hermanos que nos están viendo en esta nueva entrevista misionera. Hoy vamos a tener el gusto de poder estar charlando un poco con Julio Guedes. Él es misionero venezolano por el DGM, que es la agencia de misiones de la Asamblea de Dios de su país, de Venezuela. Este hermano ya tiene una extensa trayectoria en lo que es el campo misionero, ha estado sirviendo en la nación de Perú, actualmente está en Paraguay, y es candidato a ir a servir a la nación de la India. Así que hoy vamos a tener la enorme posibilidad de poder conocer un poquito más de él, de su trayectoria, y bueno, de esta manera poder seguir llevando un mensaje de concientización. Así que hermano Julio, gracias por tu tiempo, gracias por el espacio, por este tiempo que nos estás dando. Bienvenido. Muchas gracias, mi hermano. Un saludo, un gusto poder compartir este espacio. Un honor, de hecho, el poder estar aquí compartiendo y hablando sobre algo que creo que es una pasión muy importante en mi vida y es lo que es misiones. Para mí creo que es algo de lo que le ha dado mucho sentido a mi vida, a mi ser y a mi existir como cristiano. Es algo que me ha enfocado y me ha guiado mucho y Dios a través de las misiones me ha demostrado cuál es mi propósito en la vida. Y gracias por esas palabras, hermano. Creo que humildemente, eh, con toda humildad lo digo, que es poco lo que considero de hecho. No tengo tanta trayectoria ni tantos años de experiencia en el campo misionero, quizás como otros misioneros. Apenas voy a cumplir próximamente 4 años desde que salí de mi país al campo misionero. Sin embargo, es algo que poco a poco va sumando y cada año y cada lugar que se va son experiencias que suman y te hacen crecer como misionero y como persona. Amén, amén. Bueno, hermano, como ya para dar inicio a esta entrevista, quisiéramos conocer cómo comenzó tu llamado en esto, en ese mundo misionero y cómo a través del tiempo te pudiste ir preparando para poder desarrollarte en este ministerio. Bueno, creo que es una pregunta muy extensa, pero sin embargo, todo comenzó aproximadamente en el 2011-2012, cuando decido dejar la facultad por ir a un instituto bíblico. En la iglesia de la cual vengo, yo soy de un pueblo de Venezuela, y en ese pueblo lo que se manejaba sobre misiones era ir a una etnia indígena, llevar comida, medicina o tipo hacer una obra social, y eso era misiones. Y había algo que todos los predicadores siempre como que daban o atinaban a eso, y era que me decían siempre que las naciones estaban esperando por mí. Y esa fue una palabra que quedó sembrada siempre en mi mente. Sin embargo, desde mi perspectiva o desde lo que yo conocía, yo pensé que iba a ser simplemente evangelista, tipo iba a ir a evangelizar o algo así. Bueno, llegó el momento en el que yo decidí ir a estudiar al Instituto Bíblico de la ciudad de donde soy. El Instituto Bíblico se llama CEPAD, Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios de Venezuela. Y en ese instituto bíblico yo comencé a aprender sobre lo que era en realidad las misiones. Diferencié lo que es misiones de evangelismo y pude entender que creo que el llamado de la iglesia iba un poco más allá a lo que yo estaba viendo, que la razón de ser de la iglesia iba más allá de mi perspectiva o de la óptica en la cual yo estaba. Y comencé a enamorarme de las misiones. Allá todos los días se hacía devocional y los miércoles era un culto misionero, un devocional misionero. Todos los estudiantes participaban de ese servicio misionero y en esos devocionales Dios comenzó a tratar conmigo. Quizás hay gente o conocí amigos que me dijeron que Dios los llamó a las misiones y tuvieron un llamado sobrenatural. Prácticamente un ángel se apareció, les confirmó 3, 4, 5 veces Dios por ese llamado. Sin embargo, a mí fue un trato muy diferente, mi llamado a las misiones. No necesité un ángel, no necesité quizás una voz del cielo que me dijera, eres mi hijo amado y te he llamado a las misiones, nada. Simplemente Dios fue guiándome
viendo la necesidad de las naciones. Comenzó a poner una carga en mi corazón cuando veía cómo las naciones estaban necesitando de gente dispuesta a ir. Veía que muchos eran los llamados a ser pastores, a ser evangelistas, a quedarse en su propio entorno, pero pocos eran los que estaban dispuestos a ir. Y yo comencé a evaluarme y comencé a mirarme como persona. Y me di cuenta que yo era de esos que estaba siendo llamado, aunque no tenía algo sobrenatural como muchos de mis amigos, pero Dios estaba poniendo una carga en mi corazón. Y eso desde allí me marcó y lo tomé muy, muy en serio. Y desde allí comenzó. Y al igual como Dios trató conmigo para ir a la India, fue algo muy sencillo. Simplemente fue un servicio misionero donde se habló y se expuso sobre la India, se habló las necesidades, cómo era el país y todo eso. Y fue algo que se quedó impregnado de esa nación en mi corazón, la necesidad. Y desde allí yo recuerdo que comencé a investigar, recuerdo que comencé a introducirme un poco más en lo que fue la cultura. Se despertó en mí un interés por esa nación. Y retrocediendo un poco, recuerdo que una de las primeras cosas por las cuales yo sentí un llamado de Dios fuerte a las naciones o a ser misionero fue con una película, no sé si la he escuchado o la llegó a ver, se llama Punta de Lanza. No, no. Es una película muy, muy hermosa acerca de unos misioneros americanos que fueron al Ecuador. Estos misioneros dieron su vida allí por llegar a una tribu, la tribu los asesinó. Y fue una película que impactó totalmente mi vida. Y desde allí comencé totalmente a ver las misiones de una manera distinta. Digamos que esa película fue como que ese preámbulo que el Señor utilizó para llamarme a las naciones. Y desde allí todo fue un trato quizás de Dios directamente conmigo. Así como fue el llamado a la India. En el 2013, por ahí, conocí a la que hoy en día es mi esposa, la cual también tiene un llamado misionero a la India. Y fue algo como que nos unió y nos hizo como que creamos ese enlace entre nosotros que hasta ahora llegamos a casarnos y seguimos teniendo ese sueño de poder ir a la India. Amén, hermano. Y sabemos que estuviste hace un tiempo atrás sirviendo ahí en la Nación del Perú. Te quería preguntar si nos puedes contar un poco acerca de la obra que estuviste desarrollando y cómo fue tu experiencia sirviendo ahí en ese país. Quizás, ¿qué fue lo más difícil con lo que te tocó lidiar? ¿Cuál fue la realidad social y espiritual que estaba atravesando esa nación en ese momento? Si nos puedes contar un poco. Sí, estuve aproximadamente casi 3 años sirviendo en esa hermosa nación, juntamente con mi esposa y el ministerio que ejerce mis suegros en este caso. Mi suegro en ese tiempo era pastor en Lima. Sin embargo, había un pequeño pueblo, por así decirlo, un pequeño sector llamado La Punta, que era totalmente católico. Y ese sector, habían unas cuantas personas que iban de ese sector a la iglesia de mi suegro. Y la intención era que en ese sector se fundase o se abriese un anexo o una iglesia. Y esas personas que iban a la iglesia fueron ese motivo por el cual nosotros comenzamos a asistir a ese lugar. Ese lugar no tenía iglesias cristianas, tenía aproximadamente unas 2.500, 3.000 personas. Era un lugar pequeño. Sin embargo, era un lugar de gente muy pudiente y que a pesar de que era gente muy pudiente, era gente que creía mucho en Dios, pero en el catolicismo, y era muy cerrado. Ese sitio tú no podías evangelizar libremente porque la municipalidad no te lo permitía, solamente se profesaba la religión católica, y allí comenzamos nosotros a ejercer el ministerio. Y Dios comenzó a abrir puertas, recuerdo claro, por medio de un señor que le dio una ACV. Este señor quedó en su cama
Y yo recuerdo que los médicos lo desahuciaron, lo enviaron a que se muriera en su casa. Con mucho cariño lo recuerdo. Y la esposa le comenta a una de las participantes de nuestro grupo familiar, que en ese entonces era un pequeño grupo, le comenta que tenía su esposo mal, que quería que hiciéramos una oración y todo eso. Y bueno, fuimos a orar por el Señor y de una manera impresionante el Señor semana tras semana fue mejorando y comenzamos a hacer una reunión allí en casa de este señor. Semana tras semana iba mejorando, hasta que llegó a caminar, luego de que estaba totalmente desahuciado por los doctores. Lo enviaron a su casa para que literalmente se muriera en su casa. Y Dios hizo una obra muy hermosa y desde allí comenzamos a reunir gente, llegamos a tener 20, 25 personas allí reunidas con nosotros. Sin embargo, en la iglesia madre comenzaron a acontecer ciertos conflictos, ciertos problemas que no vale la pena destacar ahora, pero eso nos llevó a tener que regresar a trabajar directamente con la iglesia madre. No pudimos culminar lo que era el sueño de poder establecer una iglesia en ese lugar. Volvimos a trabajar con la iglesia madre por un tiempo más y bueno, fue una experiencia de verdad muy, muy hermosa. También por mucho tiempo estuvimos trabajando en la movilización, yendo a las iglesias a enseñar sobre misiones, dando talleres sobre misiones, dando esta movilización misionera, la importancia y enseñándoles a las personas acerca de lo que es misiones por muchas partes de Lima. Y bueno, actualmente sabemos que te encontrás viviendo en la amada nación de Paraguay con tu familia, teniendo allí. Y bueno, queríamos conocer un poco acerca del ministerio que están desarrollando y cuál es la realidad espiritual que está atravesando hoy el Paraguay y con la cual ustedes tienen que lidiar en el día a día. Si nos puedes contar un poco también. Sí, sí. Bueno, quisiera antes decirles un poco cómo llegamos al Paraguay, porque ¿qué pasó si estábamos en Perú? ¿Cómo llegamos hasta acá? Y fue algo como que muy de Dios, diría yo de esa manera. Quizás otra persona lo puede ver de otro punto de vista, pero yo lo diría muy de Dios. Se llegó el tiempo en el cual mis suegros tenían que salir de Perú. Ellos estaban a cargo del proyecto de movilización en esa nación. Y nosotros, ya ellos tenían bien definido hacia qué país iban. Venían a Paraguay también a continuar la movilización misionera en este país. Y nosotros, de una u otra manera, sabíamos que nuestro tiempo también se estaba acabando en el Perú. O sea, algo en nuestro corazón nos los hacía entender. Y nosotros comenzamos a tocar quizás algunas u otras puertas, por ejemplo, en nuestro pensar, con el deseo, la intención de ir a la India, quisimos contactar agencias misioneras que están en México. No sé si llegaste a escuchar sobre Web, una agencia misionera muy conocida, y ella tiene su base en México. Y nosotros contactamos con Web, contactamos con algunas u otras agencias misioneras, y hubo un silencio, no tuvimos respuesta. Y nosotros lo que hicimos fue orar y pedirle al Señor que nos dirigiera, que nos guiara cuál era su voluntad. Y salió una propuesta de venir como misioneros de apoyo a Paraguay, juntamente con el proyecto que mis suegros tenían, para movilizar misiones en este país. Y bueno, nosotros no dijimos ni sí ni no, sino que simplemente vamos a orar. Y se habló con las autoridades de acá, los líderes de Asambleas de Dios del Paraguay, y se llegó a un acuerdo que íbamos a orar y que íbamos a ver qué podía pasar. Y justamente yo en Perú trabajaba, y justamente el día que a mí me despiden de mi trabajo, llega como que era un hecho ya que nosotros podíamos venir de misioneros acá a Paraguay. Y era como que una respuesta de Dios. Se cierra una puerta ya, pero tranquilo, yo tengo algo para ustedes ya planificado. Era algo que Dios me estaba diciendo a mí. Y a pesar de que
cuando a mí me despiden de mi trabajo, yo salí con una sonrisa inmensa, porque una hora antes prácticamente ya Dios ya se me había llamado y me habían dicho que ya habíamos sido aprobados. Tanto en Venezuela, ya Venezuela nos había aprobado como misioneros a Paraguay, y Paraguay también ya nos había aprobado para que viniéramos como misioneros. Y fue algo, un alivio, una felicidad, una paz que Dios trajo a mi corazón. Y ahí es cuando tú dices, cuando las cosas sí son de Dios. Dios trajo una tranquilidad, a pesar de que todavía no iba a ser de una vez que íbamos a venir, iban a pasar unos cuantos meses. Sin embargo, Dios trajo una paz y una tranquilidad a mi corazón desde ese momento, y bueno, hasta el momento en que llegamos aquí, fue toda una bendición. Y bueno, acá comenzamos a trabajar en la movilización misionera también. Mis suegros, juntamente con mi cuñado, con mi cuñada, ellos forman parte del proyecto. Ellos se quedaron en Asunción, que es la capital, y nosotros nos vinimos a Alto Paraná, 5 horas aproximadamente de diferencia, y con la intención de que cada uno por su lado esté en la movilización para hacer un trabajo quizás más eficaz y más rápido, y tratar de cubrir más espacios. Y en medio de ese trabajo también estuvimos antes de la pandemia dando clases en un instituto bíblico y trabajando en la iglesia del pastor que nos dio la cobertura, que es el pastor Luis Gauto, trabajando con niños, adolescentes y jóvenes a full. Y bueno, actualmente también, como somos misioneros biocupacionales, porque nuestro país, para nadie es un secreto la situación económica que atraviesa Venezuela, no puede sostener ninguno de sus misioneros. Son aproximadamente 50 y tantos misioneros que tiene Asambleas de Dios de Venezuela, y no puede sostener a todos sus misioneros. Entonces tenemos que ser misioneros biocupacionales para poder sostenernos y poder realizar la obra. Al menos en nuestro caso, en el caso de mi esposa y yo, es de esta manera. Mis suegros, ya como ellos vienen como líderes del proyecto, sí, el concilio de Asamblea de Dios les da una ofrenda. En cambio, nosotros estamos siendo misioneros biocupacionales hasta el momento. Sin embargo, en el tiempo que podemos, o en el tiempo que más podemos esforzarnos, estamos movilizando. Quizás ahora, por lo de la pandemia, aquí todavía estamos en fase 0 en esta parte, y no se puede todavía la iglesia, nada de eso. Pero nuestro trabajo hasta ahora ha sido la movilización. Y sin embargo, una pregunta que tú me decías, ¿cuál sería la necesidad espiritual? Y creo que es una necesidad espiritual que en toda Latinoamérica y en el mundo está, y es el secularismo. Esa juventud, esa generación de ahora o de hoy en día, que cada vez parece que está más lejos de Dios, que menos quiere saber de Dios, es una generación que poco le interesa o poco se compromete con respecto a la iglesia, con respecto a lo espiritual. Y estamos en esa lucha, tratando de comprometer también una generación que ame la palabra del Señor, que ame los principios bíblicos y que sea comprometida con extender el reino de Dios. Porque algo difícil en este tiempo quizás es poder encontrar gente comprometida, que diga que estén dispuestos a dejar lo que sea por seguir el plan y el diseño de Dios. Amén, amén. Y durante ya la pregunta anterior estuviste mencionando mucho la nación de India. Sabemos que tenés ese llamado en tu corazón junto con el de tu esposa. Quizás están como candidatos a ir a esa nación, ya con un llamado puesto por parte de Dios. Y bueno, quisiéramos conocer un poco cuál fue la carga que Dios puso en tu corazón para trabajar precisamente en ese país. ¿Cuál es el proyecto que tienen en mente o los planes que Dios le ha dado tanto a vos, a tu esposa, para poder desarrollar en aquel lugar? ¿Cuál es también un poco la necesidad que ustedes han podido conocer, investigar?
acerca de esa nación, o si querés contarnos particularmente sobre el sitio al que ustedes irían a servir como misioneros, ¿no? Sí, justamente lo que te decía minutos atrás, mi esposa y yo abren un deseo en nuestro corazón y es de ir a la India. Ahora, hay algo que a veces es difícil poder saber y conocer los tiempos de Dios y la manera en la cual Dios va a hacer las cosas. A veces es muy complicado. Y hay unos misioneros que nos han inspirado mucho a nosotros, son los misioneros Holloway, y en una oportunidad reunidos con ellos en Perú, ellos nos decían, ellos fueron misioneros por mucho tiempo en Venezuela hasta que el gobierno de Venezuela decidió sacar a todos los estadounidenses de Venezuela. Ellos estuvieron de misioneros en Venezuela y nos encontramos con ellos en Perú. Y ellos nos decían que desde el momento en que Dios los llamó a servir en Venezuela hasta el momento en que fueron a Venezuela, pasaron 15 años y ellos no sabían en qué momento iban a ir. Y que Dios los llevó por muchas otras partes antes de llevarlos a su destino o a su lugar de destino. Y ellos lo que nos decían o nos aconsejaban era lo siguiente: no se preocupen ni se desesperen, que en el tiempo de Dios, Dios ya tiene el plan cómo los va a llevar a ese lugar. Y eran unas palabras que venían como refrigerio de parte del Señor, porque en ese entonces nosotros estábamos como que ansiosos, parece imposible que vamos a ir, o es una locura de pensar que vamos a poder llegar a la India. Y Dios trajo esas palabras como que tranquilos, que en mi plan, si esto está en mis planes, ustedes van a llegar allá. Ahora, el tiempo no es de ustedes, el tiempo es mío, así que en mi tiempo yo los voy a llevar. Y es lo que hasta ahora hemos entendido y comprendido. Y como te digo, en nuestros planes quizás no estaba venir a Paraguay, pero en el plan de Dios sí estaba venir a Paraguay, que nosotros viniéramos y sirviéramos en esta nación. Y que esta nación también nos sirviera de experiencia y de crecimiento para muchas otras cosas. Pero si tú me dices, ¿cómo piensas tú? ¿Cómo vas a llegar allá? En este momento es una gran interrogante que yo mismo me hago. ¿Cómo voy a llegar allá? No lo sé. Humanamente puedo decirte, bueno, he hablado con mi esposo y nosotros pensamos, bueno, luego de que se cumple nuestro periodo aquí, podemos ir a Europa, movernos, buscar la manera de llegar a Europa, así estaremos más cerca de la India, o no sé, buscar alguna u otra manera. Quizás nosotros podemos crear alguna estrategia, pero no sabemos qué tiene Dios. Y básicamente el compromiso que nosotros tenemos son 4 años de servicio en este país. Sin embargo, no sabemos si Dios decide que sea más tiempo, si Dios decide que sea menos tiempo. En los planes de Dios está todo. Descansamos en Dios en ese sentido. Pero de que aún hay una fuerte carga y un gran deseo de ir a ese país es totalmente obvio. Y creo que no se va a ir de nosotros tan fácil. Ahora, ¿cuál es nuestro llamado? ¿Cuál sería el propósito por el cual nosotros iríamos a ese país? Creo que hay algo que con mi esposa también concordamos muchísimo, y es que nuestro deseo, ambos amamos los niños, y nuestro deseo siempre fue trabajar con niños, jóvenes, adolescentes, y una de las cosas por las cuales nosotros hemos soñado o pensado ir a la India es fundar un colegio cristiano. Quizás suene muy repetido o muchas otras personas lo han hecho, pero es algo que está en nuestro corazón, o quizás la manera en la cual nosotros vamos a poder comenzar a trabajar en la India, eh, llevando un colegio cristiano. Mi esposa actualmente trabaja con lo que es School of Tomorrow, que es una línea de colegios americanos, y de hecho ella trabajaba en Perú con esta misma línea de colegios, y ella trabaja aquí también en Paraguay. Se abrió la puerta estando en Perú para que también acá trabajara, y la directora de estos colegios en Perú le dijo que si alguna vez íbamos a India, que contara con todo su apoyo para que
estos colegios también puedan llegar hasta la India. Creo que School of Tomorrow tienen en más de 13 países. ¿Cuántos? 42. 42, perdón, me equivoco. 42 países, me corrige mi esposa. En más de 42 países tiene sede estos colegios. Son totalmente cristianos, enseñan valores cristianos. Y en la India actualmente no tienen, es uno de los países que no tienen. Y que aún en China ellos tienen colegios clandestinos. Aún en China ellos tienen colegios clandestinos. Y bueno, no se puede hablar mucho de eso por el tema de seguridad y todo. Sin embargo, hay el deseo y la intención de que también School of Tomorrow pueda llegar a la India. Bueno, pudiéramos ser ese puente que pueda unir School of Tomorrow con la India. Y es nuestro deseo y quizás por ahí Dios nos va a usar. Y bueno, hablando un poquito acerca de lo que es la necesidad de ese país, la necesidad espiritual, creo que es un país, no digamos espiritual, sino muy espiritual, sino espiritista. Es un país muy religioso, es un país que tiene muchísimas creencias, aproximadamente tiene más de 6.000, 8.000 dioses, un país que está dividido por el norte y el sur. El norte es musulmán y el sur es hindú. Y en el norte se encuentra por lo general la gente de mayor dinero, la gente con una clase más alta, y en el sur está la clase más baja. Ahora, ¿en cuál de las dos regiones estamos nosotros llamados? Bueno, esencialmente nosotros creemos que puede ser el sur. Hasta ahora en nuestro corazón no tenemos un país específico hasta ahora. Disculpa, no tenemos un país específico hasta ahora, pero sí una ciudad específica hasta ahora, pero sí está en nuestro corazón quizás el sur de la India, que es el lugar donde hay más necesidad y más pobreza, aunque en el norte no quiere decir que no haya necesidad, claro que sí. Sin embargo, la mayoría de los misioneros o la mayoría de personas que dicen que van a la India van al norte. Muy pocos son los que dicen que van al sur. Entonces, por este motivo nosotros pensamos que nuestro deseo es ir al sur. Ahora, la India se encuentra dividida por castas. No sé si llegaste a escuchar eso, que son tipo escalones sociales que está dividido toda la nación. Y uno de los escalones sociales más bajos son los intocables. Son personas que, por ponerte un ejemplo, está una vaca en la calle atravesada y va un intocable. La gente prefiere atropellar al intocable que atropellar la vaca. Es una generación, es una población que es muy aislada. Aún es tan aislada que ni siquiera en el censo de la población hindú está contada. India tiene aproximadamente, si no me equivoco, 1.200 millones de habitantes y ellos no se cuentan en ese censo. Y claro, no te digo directamente que pensamos trabajar con ellos porque la experiencia que tenemos, o no la experiencia, sino la experiencia de otras personas que han ido y que hemos tenido contacto con ellos, lo que nos han recomendado es que no nos vamos directamente a una casta muy baja porque nos limitarían y no tendríamos contacto con castas de una posición más alta, sino que nos vamos a un lugar intermedio y que si queremos trabajar con castas de, por decirte, más baja, que sean castas de otra ciudad, que no sea de la misma ciudad en la cual vamos a radicarnos. Uno de los retos más grandes que tenemos también es la radicación en ese país, porque actualmente no se están aceptando extranjeros. Conocemos, o mejor dicho, escuchamos de unos misioneros también que actualmente están en Europa y cada 3 meses van a la India, duran 1 mes, 2 meses y vuelven.
es la manera en la cual están trabajando, porque la documentación está muy, muy difícil actualmente en la India. Y sabemos que para Dios nada es imposible, pero son retos y barreras que tenemos que enfrentar y tenemos que estar claros a qué vamos a enfrentar. Una de las cosas que más me llama la atención de la India es esa diversidad cultural. No sé si ahora es muy famoso la India porque todo se quiere hacer como la India. Por ejemplo, mi boda fue de la India y es por ese motivo también que tenemos ese llamado a la India. Y todo está muy de moda lo que son los atrapasueños, las mandalas, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, hay algo, un testimonio de una misionera que se llama Esther Koyip. Es una misionera peruana, peruana japonesa o peruana japonesa, sí. Ella fue a la India por muchos años y en una oportunidad contaba de que ella se encontraba en uno de los ríos más grandes de la India orando, pidiéndole al Señor que salvara las almas, que le diera la oportunidad de predicar, que le ayudara a poder llegar a la gente, porque es una de las cosas más difíciles que hay. Y ella mira hacia la altura y viene bajando un hombre con un niño en los brazos y una mujer gritando muy fuerte. La mujer venía llorando y gritando muy fuerte y arrastrándose a los pies del hombre. Y a ella le impactó la escena y poco a poco se fue dirigiendo hacia donde ellos venían bajando. Y él dice que estaba viendo aún a lo lejos y el hombre entra en el agua y en medio del agua saca un cuchillo y mata a su hijo. Y deja que el río se lleve a su hijo. Y la mujer llorando desconsoladamente se tira en el suelo. Y ella se acerca a la mujer y le comienza a preguntar en su idioma qué pasó, que por qué él había hecho eso. Y ella le dice que en su cultura se ofrece el primogénito a su Dios para que los otros hijos nazcan bien, para que sean saludables y todo eso. Y dice la misionera que ella comenzó a explicarles que su Dios no pedía sacrificio, que él ya se había dado en sacrificio por ello. Él había dado su vida por todos nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida en él, que en él nosotros pudiéramos ser benditos. Y comienza a predicarle. Y ella cuenta que esta mujer se levantó muy molesta y le empuja. Y le dice que por su culpa su hijo había muerto. Porque si ella hubiese predicado de su Dios a su esposo o mucho antes, su hijo no había muerto. Y dice que ella se quedó totalmente paralizada, congelada, sin saber qué decir. Y fue una experiencia que la impactó. Claro, yo te lo digo a ti y es muy diferente a que ella lo cuente. Pero fue una de las cosas que me llamó muchísimo la atención acerca de la India. Además que cabe destacar que en la India hay un índice de persecución a la iglesia muy considerable, cosa que no se vive en nuestro contexto. La mayor persecución que tenemos hoy en día nosotros es que no nos dejen hacer servicios por la pandemia. En cambio, ya es totalmente distinto. Siempre vamos a escuchar noticias de que se quemó una iglesia en la India, de que murió tal pastor y muchísimas otras cosas. Así como esa, te podría contar también otro testimonio de un pastor que murió también frente a sus hijos por no negar a Jesús, que cuenta esta misionera que también lo conoció. Y es muy impactante y es totalmente un reto el poder yo decir que vamos a ir a esa nación y pensar a todas las cosas que tenemos que enfrentarnos, pensar que la vida de mi esposa, la mujer que más amo, va a estar en riesgo y que si ella está en riesgo y que yo tengo que decidir si niego a Dios o no para que ella sea salva o para que no le hagan daño. O sea, son preguntas que entran a mi cabeza y yo digo, wow, ¿qué voy a hacer? O sea, quizás tú dices, estando en tu sano juicio, no, yo no voy a negar a Dios, pero es tu esposa. Son cosas que va a ser muy difícil, si toca enfrentarlo, va a ser muy difícil. Pero hay un llamado de parte de Dios y estamos seguros totalmente de ello. Y creemos que Dios a su tiempo nos va a llevar
a este país, vamos a cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó, ese propósito que Dios puso en nuestro corazón y sensibilizó nuestro corazón a esta nación. Amén, amén. Qué reto, qué desafío, bueno, sabemos que la vida de un misionero no es fácil. Vos nos contabas de esas decisiones que por ahí toca tomar, ¿no? Sirviendo en un país. Hay países que son difíciles para los misioneros por el alto índice de persecución, como nos contaba con el tema de la India. Y en este tiempo, como vos nos venías diciendo, ¿no? Ya 4 o 5 años que estás sirviendo activamente en las misiones. Dentro de este trajín misionero que venís viviendo con tu familia, yo te quiero preguntar, ¿sentís que es alto el precio que vos estás pagando por servir al Señor en ese ministerio? ¿Y qué cosas quizás has tenido que resignar y estás resignando actualmente para poder llevar adelante el llamado que el Señor puso en tu corazón y en el corazón de tu esposa? Una de las cosas que más me ha costado, o digamos un precio alto que estoy pagando, es mi familia. Mi familia se quedó en Venezuela y para nadie es un secreto la situación que, como te decía, todos saben la situación económica, política, social que se vive en Venezuela. Cuando yo salgo de Venezuela, mi familia era muy dependiente de mí, en especial mis abuelos. Mis abuelos dependían mucho de que yo fuera a buscar las medicinas en el seguro, de que yo los llevara al médico, todo ese tipo de cosas. Y el hecho de que yo me fuera de la nación era una incógnita muy grande en mi vida de qué iba a pasar con ellos. Recuerdo claramente que meses antes de que yo me vaya de mi nación, mi papá tenía mucho tiempo apartado del evangelio y tuvo un accidente. Él estuvo aproximadamente un mes internado, le hicieron 2 operaciones por ese accidente que tuvo, y gracias a ese accidente él se reconcilió con Dios, pero yo lo dejé en plena recuperación. Cuando yo decido salir de Venezuela, yo lo dejé en plena recuperación. Yo duré todo el tiempo que él estuvo internado, yo fui el que estuve con él. Y yo lo dejé en plena recuperación. Y fueron muchas cosas que yo pensé en el momento de irme. Pero creo que todo vale la pena. Y había una palabra que Dios refrescaba y me traía tranquilidad, y era que mientras que yo me encargue de hacer la obra que Él puso en mi corazón, Él se va a encargar de familia, Él se va a encargar de que a ellos estén bien, de que no les falte nada, y Él va a tener cuidado de ellos. Y en eso quizás no es una promesa bíblica como tal, pero es algo en lo cual yo he podido descansar. Es algo en lo cual yo he podido tener reposo y descanso. Ahora, si es muy alto el precio que yo he pagado, creo que no es muy alto el precio, porque si vemos los apóstoles, si vemos al mismo Señor Jesucristo, el precio que ellos pagaron fue un precio de vida. Dieron su vida por predicar el evangelio. Se negaron a muchas otras cosas. Fueron azotados, fueron golpeados, naufragaron. Y yo hasta ahora, gracias a Dios, nada de eso he sufrido. No he sido golpeado, no he sido perseguido, no he sido encarcelado. Entonces, digamos que aún me siento indigno de llevar este santo evangelio. Creo que ni siquiera no estoy haciendo en este momento lo suficiente por llevar ese mensaje que Dios puso en mi corazón. Y hablando de precio o de lo que yo estoy pagando, creo que es algo muy leve en comparación a lo que otras personas les ha tocado. Hay misioneros que les ha tocado sufrir hambre, sufrir persecución. Hay misioneros actualmente que están pasando momentos mucho más difíciles de lo que yo puedo imaginar que pueda estar pasando. Entonces, no puedo decir que estoy pagando un alto precio, porque sería un mentiroso. Pero creo que cada quien tiene que pagar un precio, en cierto sentido. Las cosas no van a ser fáciles. Sabemos que el precio ya Cristo lo pagó, pero las cosas no van a llegar
o quizás no utilicemos la palabra precio, sino que cada quien tiene que sacrificar algo para poder cumplir el sueño de Dios. Porque nada va a ser color de rosa, no siempre las cosas van a ser color de rosa. Amén. Amén. Bueno, agradeciendo tu tiempo y ya para ir concluyendo esta entrevista, yo te quiero hacer unas últimas dos preguntas. La primera tiene que ver cómo nosotros, tanto la gente que nos está viendo en este momento, ¿no? Esta entrevista ya grabada y subida a las redes, como nosotros que estamos desde este otro lugar que quizás no estamos yendo hacia otra nación, como es en tu caso, que has tenido que salir de tu nación de Venezuela, y has estado en Perú, ahora estás en Paraguay. ¿Cómo nosotros podemos ayudarles desde nuestro lugar a ustedes que sí están activamente sirviendo al Señor lejos de su tierra? Y la segunda pregunta que te quiero hacer es básica, pero es muy importante. ¿Por qué es tan importante que nosotros como pueblo del Señor nos involucremos en las misiones? ¿Por qué es de suma urgencia que le demos la importancia que realmente se merece? La primera pregunta quisiera contestártela con una respuesta que una oportunidad un misionero me dijo. Este misionero es un misionero venezolano que se encuentra en el Medio Oriente sirviendo actualmente. Y fue mi compañero de instituto bíblico. Y él dijo en una oportunidad lo siguiente en un servicio misionero. Nosotros los misioneros quizás vamos a poder llegar al campo misionero sin su ayuda económica. Quizás vamos a poder sobrevivir de cierta manera sin su ayuda económica, porque Dios va a abrir puertas y Dios va a traer refrigerio o provisión de cualquier otra parte, como lo hizo con Elías, que mandó los cuervos. Pero hay algo que sin eso nosotros va a ser difícil sobrevivir, y eso es en su oración. Porque los misioneros pasamos momentos de soledad, pasamos momentos humanos en los cuales también nos hacemos preguntas, pasamos momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos en los cuales estamos en el campo misionero y quizás parte un ser amado, un ser querido. Y necesitamos también su oración para protección, para que Dios abra las puertas. Esa oración quizás es la que va a abrir las puertas para que Dios traiga provisión. Y si algo es esencial en la vida de un misionero, es la oración de ese pueblo que sabe que hay un misionero sirviendo. Quizás la ayuda económica, lógico, siempre va a ser muy importante y necesaria, pero parto desde la idea de que la oración es una de las cosas fundamentales por las cuales los misioneros se mantienen en pie. Y el hecho de que nosotros oremos constantemente o fervientemente por nuestros misioneros es un hecho muy importante para cada uno de ellos. Que podamos decir sus nombres. Por lo general, cada misionero siempre envía su reporte y aquí ponen sus oraciones, las necesidades específicas por las cuales están pasando, si son necesidades físicas, económicas, quizás de salud, porque también nos enfermamos. Y la oración creo que es eso es importante que cada misionero necesita, y que cada misionero necesita gente que interceda por él constantemente, porque como te digo, vienen momentos de desánimo también, vienen momentos en los cuales a veces pensamos si estamos haciendo las cosas bien, si no estamos haciendo las cosas bien, sentimos que no estamos siendo respaldados por Dios, sentimos que lo que estamos haciendo muchas veces no da fruto. Y son preguntas que quizás en este momento yo te puedo dar una respuesta, pero cuando se vive es una cosa muy distinta. La teoría es muy diferente a la práctica. Y la otra pregunta que me hacías era, ¿por qué es de suma importancia y urgencia que el pueblo del Señor se involucre en las misiones? Y quiero ir rápidamente a la escritura en una cita muy trillada o muy conocida. Creo que cuando se habla de misiones es una de las citas en las cuales más se toca, más se nombra. Pero quiero ir un poquito antes, y es en el libro de Mateo 28, capítulo 16. Y quiero ir un poco antes para hacer énfasis en algo que muchas veces
a todos los servidores del Señor se nos olvida. Y dice Mateo 28:16, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado. ¿Quiénes son los 11? Ya Judas había muerto. Estaban los 11 que quedaron. Jesús había resucitado. Jesús ya venía de haber resucitado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron, dice. Y Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas esas cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo general, siempre vamos a encontrar gente en la iglesia que nos va a decir, bueno, yo creo que eso de las misiones no es para mí. Yo he sido llamado a la alabanza, o yo he sido llamado a la enseñanza, yo he sido llamado a ser pastor, o yo simplemente he sido llamado a ser misionero. No sé cómo es en Argentina, pero por ejemplo en Venezuela, yo he sido llamado a ser evangelista, perdón. En Venezuela el ministerio evangelista es muy activo. Ese evangelista que va y hace campaña quizás en las calles, ese evangelista que es invitado a la iglesia, hacen actividades especiales y se llena la gente de amigos, hay conversiones. Es muy activo ese ministerio evangelístico en Venezuela. Y por mucho tiempo, en el poco tiempo que tengo de trayectoria en el ministerio, considero poco porque creo que apenas estoy dando mi primer paso en el ministerio, me he encontrado con gente diciéndome que ellos no son llamados a las misiones, o ellos no han sido llamados a predicar el evangelio. Ellos siempre han sido llamados a enseñar, quizás a cantar, como te decía, pero nada de ir a las naciones o nada de predicar o evangelizar. Pero hay algo muy importante que dice acá Mateo, y es que Jesús llamó a los 11. Y él no le dijo a Pedro, Pedro, tú te vas a encargar de evangelizar. Juan, tú te vas a encargar de enseñar. Marcos, tú te vas a encargar de pastorear. No, él a todos por igual les entregó la misma asignación y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo. Toda autoridad, o sea, no hay una autoridad que no se le haya dado a Jesús en el cielo. Toda autoridad le fue conferida a Jesús. Ahora, como yo tengo esa autoridad yo se las doy a ustedes, pero esa autoridad es con un motivo, con un propósito. Y la autoridad que Cristo nos ha dado es para ir y hacer discípulos. Ahora, ¿dónde nosotros vamos a ser discípulos? ¿O quiénes son los llamados a ser discípulos? No es solamente los evangelistas, no es solamente los pastores, no es solamente los misioneros. Es todo el cuerpo de Cristo que ha sido llamado a ser discípulos. Es toda la iglesia que ha sido llamada a ser discípulos. No son dos o tres. Una de las cosas que a mí más me impactó es una estadística que creo que en la actualidad ha cambiado un poco. Y mi primer maestro o profesor acerca de misiones, en una oportunidad nos dijo, actualmente de cada 10 personas que son llamados al evangelio, un 7 o 8% son llamados a pastores y apenas un 0,5% son llamados a misioneros. El otro resto son llamados a la alabanza o a ciertas otras cosas. Pero la mayoría, no sé si en tu iglesia pasa o en el entorno que tú te desenvuelves pasa, la mayoría de personas, al menos en Venezuela, en Perú y acá sucede eso, la mayoría de personas piensan que los que son llamados al ministerio tienen un llamado pastoral y ahí se enfrasca todo su llamado. Y tanto en los 3 países en los cuales yo he estado, hay pastores que tienen que esperar 3, 4 y 5 años para que se desocupe una iglesia y que ellos puedan pastorear. Actualmente conozco pastores que están esperando que se hagan votaciones para ellos postularse como pastores. Y yo no sé si
si eso está bien o no. Si en verdad una persona que ha sido llamada por Dios tiene que esperar que una iglesia se desocupe o que un pastor salga de una iglesia para ellos pastorear. Hay naciones, pueblos, ciudades enteras que están ansiosos, deseosos de que se les predique el evangelio. Y nosotros como cristianos estamos en un tiempo que estamos muy cómodos. Estamos totalmente cómodos, esperando que Dios nos traiga las cosas a las manos, que Dios nos ponga todo en bandeja de plata. Pero ¿será cierto que esto es así? Hay algo que me inspira muchísimo a mí, y es el ministerio que tuvo el apóstol Pablo como misionero. Y este hombre tuvo un ministerio como misionero esforzado, sufrido, nada comparado a lo que se nos predica hoy del evangelio, el evangelio de la prosperidad. Este hombre dijo que supo vivir en escasez, en abundancia, en necesidad, en la miseria, en todo tiempo supo vivir y en todo tiempo él supo predicar el evangelio y extender el evangelio por toda Asia. Hay una estadística que dice que solamente el apóstol Pablo, con las personas que él se ganó en su entorno, logró ganar más de 20 millones de personas con el ministerio que él tuvo. Imagínense, si una persona usada, llena de Dios, dispuesto a darlo todo por Dios, pudo tener ese alcance, no teniendo lo que hoy nosotros tenemos, porque nosotros tenemos redes sociales, tenemos el internet, tenemos autos, motos, todo a nuestra disposición y no podemos alcanzar el mundo. El hecho de que las naciones sean alcanzadas por Dios no es responsabilidad de 2 o 3. No es un acto suicida, como muchos lo ven, que 2 o 3 personas tienen que hacer. Es una realidad en la cual toda la iglesia tiene que verse involucrada. Porque si la iglesia no existe con el fin de ganar almas, con el fin de presentar a Jesús como su Salvador, entonces, no sé si tú me puedes decir cuál es el fin de la iglesia. Ir a congregarse, cantar y salir. ¿Será ese el verdadero fin de la iglesia? ¿O hay algo más allá por lo cual Dios instituyó la iglesia cristiana? Dios instituyó la iglesia cristiana con un fin superior a cualquier otra institución, superior a cualquier otra religión, porque les dio autoridad, le dio poder, dio de su Espíritu Santo para que venga sobre la iglesia y que la iglesia pueda impartir de lo que recibió gracia, por gracia también pueda dar. Pero hoy nosotros los cristianos es tan complicado, hermano, que nosotros los cristianos ni siquiera nuestros vecinos estamos dispuestos a dar nada. Ni siquiera la gente de nuestro trabajo. A veces es tan complicado aún mantener un testimonio intachable como cristiano con la gente que está a nuestro alrededor. Les aseguro que hay más de una persona que trabaja, que tiene su trabajo, y la gente ni siquiera sabe que es cristiano. ¿Será de verdad que somos los verdaderos discípulos que Jesús dejó? Un discípulo hace lo que su maestro hizo. Un discípulo sigue paso a paso lo que su maestro hizo. Ahora nosotros seguimos paso a paso lo que nuestro maestro hizo. ¿Será que nosotros seguimos paso a paso lo que Jesús dejó en su palabra? El apóstol Pablo tuvo la autoridad. Creo que ninguna otra persona podría tener esa autoridad de decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Yo nunca tendría esa moral para yo poder decirle a otra persona, sé imitadora de mí como yo de Cristo. Creo que sería un cara dura, como dicen aquí, si pudiera decir esa palabra. Pero eso habla de que no está bien. Eso habla de que no está bien. Creo que cada uno de nosotros tendríamos, nuestro compromiso debería llegar a estar en esa altura. Como cristiano, como creyente, comprometido a que el evangelio se expanda. No sé si tú te das cuenta, pero la mayoría de iglesias hoy en día se conforman con un enfoque de evangelismo simplemente en su localidad. Piensan que el ganar a su localidad es el todo y pasan años y años tratando de ganar su localidad. Y hay quienes dan un poco más allá o van un poco más allá, se esfuerzan un poco más allá e intentan abrir anexos en otras partes.
Y yo no digo que eso esté mal en lo absoluto, está súper bien, pero creo que no deberíamos de dejar de hacer una cosa sin hacer la otra. No deberíamos de dejar de evangelizar las naciones por evangelizar nuestra localidad. Deberíamos seguir levantando gente que esté dispuesta a ir a las naciones, gente que esté dispuesta a hablar de la palabra, a ir donde nadie quiere ir, porque ciertamente venir a un país latinoamericano es muy fácil, en cierto modo. Quizás hay cosas difíciles que tengas que dejar, hay cosas difíciles por las cuales pasan los misioneros. No digo que todo es color de rosa, pero ¿quiénes están dispuestos a ir a un país de los que comúnmente se llama un país cerrado? ¿Quiénes están dispuestos a ir a un país en los cuales se persigue el evangelio? Muy pocos. Pero debería ser un llamado para todos. Todos estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por aquel que dio su vida por nosotros. Si nosotros entendiéramos y fuéramos recíprocos con lo que Dios hizo y nos dio, creo que lo menos que podríamos hacer es evangelizar y predicar la palabra del Señor. Es hablarle a los que no conocen de Cristo. Creo que somos egoístas, muy egoístas. Y personalmente lo digo y lo asumo con toda responsabilidad, porque yo también lo he sido. Somos muy egoístas al cerrarnos y no predicar y no hablar del evangelio. Porque sabemos que la persona que está a nuestro alrededor, que no conoce a Cristo, si muere se va para el infierno. Y nosotros tenemos la solución. Es como que si tú tuvieras la solución para el cáncer y tengas a una persona a tu lado que va a morir de cáncer y tú tienes la cura para el cáncer. ¿Vas a guardarte la cura en tus manos o vas a compartir la cura para los que la necesitan? Nosotros tenemos la iglesia. Yo creo fielmente, creo sinceramente que la iglesia de Jesucristo tiene la respuesta que la humanidad necesita. Tiene la solución por la cual la humanidad está pasando tantas cosas en este mundo. Pero la iglesia está estática. En su mayoría, la iglesia está paralizada. Y creo que es tiempo de que nosotros, los que estamos escuchando como iglesia, despertemos. Uno, porque Cristo viene pronto. Yo no sé, pero yo sigo esperando a Cristo. Cristo viene pronto. Y otro, porque si Cristo viene en este momento, ¿será que nos va a encontrar haciendo lo que Él nos mandó? ¿O qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar haciendo cualquier otra cosa. Quizás lo que estamos haciendo es bueno, pero es lo que Jesús nos pidió que hiciéramos. Y acabo de leer. Predicar, hablar el evangelio. Estamos hablando, estamos predicando. Creo que es una de las cosas por las cuales Cristo va a preguntar si nos va a encontrar haciendo lo que Él pidió que hiciéramos como iglesia. Amén, amén. Mejor explicado imposible, hermano. Y yo te quería sumar una breve historia que leí en un libro de misiones, y cuenta la historia de un chino y un ateo. Y este ateo se le acerca a esta persona china y le hace una pregunta, ¿no? Le dice, ¿qué es lo primero que usted hará cuando llegue al cielo? Entonces este chino dice, en primer lugar, buscaré al Señor Jesús y le voy a agradecer por haberme salvado. Bien, sonríe el ateo. ¿Y luego qué vas a hacer? Este chino tomó unos minutos para meditar y le responde, luego voy a buscar hasta que haya el misionero que me vino a predicar a mi país y me habló de Jesucristo. Y entonces le voy a agradecer por haber venido. Y el ateo, con una sonrisa burlona, le pregunta, sí, ¿y luego qué más vas a hacer? Y este chino le dice, luego voy a buscar al que dio el dinero para que este misionero pudiera venir a mi país y yo pudiera saber de Jesús y ser salvo, pues también tengo ganas de agradecerles. Entonces la gente que nos está viendo,
a través del testimonio del hermano Julio, de su experiencia, de este último mensaje de concientización que nos dio, yo te animo a que seas parte de las misiones. Quizás tu llamado no será ir, pero sí podés involucrarte en la misión, ofrendando, dando el apoyo económico que tanto le hace falta a los misioneros. Quizás, bueno, dirás, bueno, porque estoy limitado en mi capacidad económica. Podés orar, podés darle soporte espiritual que tanto nos compartió el hermano Julio que le hace falta a los misioneros. Muchas veces atraviesan realidades de soledad y le hace falta saber que cuenta con el apoyo del pueblo del Señor. Y hay una opción más que podemos hacer para involucrarnos, que es movilizar, que es concientizar, compartir a nuestro entorno, a la gente que nos rodea, acerca de este tema, que es necesario que vuelva a estar en el lugar de prioridad que siempre tuvo que estar en la iglesia, y que últimamente, como nos contabas, hermano, estamos estáticos, ignoramos muchas veces, o por ahí sabemos, pero queremos esquivarle al bulto, como decimos acá en Argentina, y es sacarnos esa responsabilidad. Y la verdad que el tema de las misiones recae para todo el pueblo del Señor por igual. No importa en el ministerio que te estés desarrollando, vos tenés que ser parte de las misiones. Así que, hermano Julio, tu testimonio ha sido de mucha bendición, de desafío. La verdad que te agradezco por haberlos compartido con nosotros. Ruego a la gente que te tengan sus oraciones, que estén clamando, intercediendo por vos, por tu vida, por el de tu esposa, por tu familia, para que el Señor les siga bendiciendo, les siga prosperando, que todo proyecto que ustedes lleven adelante para que el nombre del Señor y la bandera de este evangelio sea levantado en alto, el Señor le está respaldando. Así que te agradezco tu tiempo, un gusto, un privilegio, un honor haberte tenido acá con nosotros, y muchísimas gracias. Amén, hermano. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, hablando de estos temas, mi corazón se pone chiquitito, se llena de pasión, se llena de nostalgia. Hay sentimientos encontrados cuando hablo acerca de las misiones. Y gracias por esta oportunidad, porque me hace recordar muchas cosas que también para mí son edificantes. Y ha sido de mucha bendición también para mí compartir contigo este espacio, de verdad que sí. Y un gusto, de verdad, haberte conocido. Amén, hermano. Muchísimas gracias, y a toda la gente que nos esté viendo, que el Señor les bendiga, que sean desafiados, involúcrense en las misiones. Esta responsabilidad nadie queda exento. Todos estamos en el mismo barco y todos tenemos que ir hacia el mismo rumbo. Así que, si Dios así lo permite, nos vemos en una próxima emisión de Entrevista Misionera. Que el Señor te bendiga mucho.